nuevos destinos, pautas de amor para la humanidad. ¿Quién dirá? Asumo ese reto, me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón. ¿Qué dirá? Sus hombres tan desesperados. ¿Qué dirá? Sus matrimonios acabados. O ese niño que está Solo y sin hogar, esperando que alguien le ame. hombres de valor, necesita Dios. Hombres de valor, esforzados. Hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador. Heme aquí, Señor, rindo mis derechos. Hoy vengo dispuesto a trazar pautas de amor para la humanidad. Hoy aquí asumo ese reto y me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón. Hombres de valor, necesita Dios. Hombres de valor, esforzados. Hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador. Hombres de valor, necesita Dios. Hombres de valor, esforzados. Hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador. Hombres de valor, de valor. Hola mis amados hermanos, gracias a Dios estamos aquí en esta hora, su programa Platicando con Dios. Es un honor el poder estar sentado, es un honor el poder disfrutar de la presencia de Dios en este lugar. Yo agradezco a Dios por la oportunidad que nos da nuestro hermano, que nos da Dios sobre todo, de poder hablar. Él es el que nos usa, Él es el que como instrumento para poder hablar de su palabra. Él es el que da el mensaje, Él es el que mueve nuestros labios, pues el que nos da todas las ideas, el que nos da la sabiduría para dar este mensaje. Gracias a Dios, espero que hayan tenido un bonito fin de semana y que estén disfrutando pues de este fin de semana. Gracias a Dios por todo lo que ha hecho el Señor, porque hasta el día de hoy Él ha proveído. Gracias a Dios, hermanos, hoy vamos a ver temas muy importantes. Como siempre, todo lo que trae la Biblia todo es importante para nuestra vida. Es el libro más completo que hay en la humanidad, es el libro completo totalmente para poder tener una vida sana, digna delante de Dios. Vamos hoy a ver parte de lo que es la familia. Vamos a ver, nos vamos a plantar en el Salmo 127. Vamos a estar ahí en unos versículos donde el Señor habla sobre la prosperidad, ¿verdad?
y lo vamos a aplicar directamente a la familia. Hoy yo agradezco a Dios infinitamente el que pueda estar aquí. Dios sabe por qué, porque hoy estoy aquí. Y yo creo que Dios tiene también un propósito en su vida, el por qué estamos aquí en su programa. Bien, dice, vamos a leer lo que dice Salmos, pues. Dice Salmos 127. Si Jehová no edificare la casa, dice, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar. Y que comáis pan de dolores, dice, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos. Cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Gracias a Dios por su palabra, es palabra de Dios, y vamos hoy a ver un punto muy importante en la familia. No sin antes, pues vamos a concentrarnos, a pedirle al Señor que a través de la oración que Él nos dé sabiduría, inteligencia y sobre todo recepcionar pues lo que Dios quiere hablar en nuestra vida. Bendito Señor, te agradecemos la bendición que nos das de poder estar aquí delante de ti, mi Dios mío. Gracias por la oportunidad que nos das de poder hablar de tu palabra. Te pido y te ruego que tú seas quien hable, Señor mío, que tú solamente me uses, Señor mío, y que tu palabra trascienda a los corazones, a nuestros corazones, y que tu palabra, Señor mío, no llegue ni regrese vacía, sino al contrario, llene los corazones que tanto necesitamos de ti, mi Dios mío. Bendícenos pues en este momento tan especial contigo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hoy vamos a hablar sobre la familia, sobre el hogar. Miren, yo me dedico a la construcción y conozco que una buena cimentación, son las famosas zapatas que se le llaman, una buena cimentación trae como resultado una buena edificación. Porque la cimentación es la base, la que le llamamos las bases nosotros, la base principal de la edificación. La edificación es todo lo que se construye, ¿verdad? Al final de cuentas, después de las bases. ¿Cómo podemos tener una buena base en nuestra familia? Cuando nosotros construimos como constructores en un terreno inestable, ya está el problema ahí de inestabilidad. Y aparte no construimos unas buenas bases, el resultado va a ser que la edificación, todo lo que construyamos arriba de eso, va a tener consecuencias. ¿Por qué? Porque nosotros, ¿verdad?, no hicimos lo correcto con las bases, la estructura que debe de llevar, ¿verdad? Si el terreno es inestable, bueno, vamos a hacerlo estable de una manera, vamos a compactarlo, vamos a nivelarlo, vamos a rellenarlo con material adecuado para que soporte, ¿verdad?, las bases que son necesarias en ese lugar. Bien, cuando no se construyen bien las bases, usted ha visto, aquí Coatzacoalcos es una zona 50% pantanosa, entonces hay casas, por donde yo vivo hay una casa que está
no le echaron unas buenas bases, lo más seguro, porque la casa se empezó a inclinar, se empezó a inclinar, y está así ya está jugando con la gravedad. Y así hay muchas casas que se fueron de lado por el terreno inestable y porque no se hizo una buena cimentación para esa casa, ¿verdad? Y los resultados al final de cuentas son catastróficos. ¿Por qué? Porque la inversión es mucha y la funcionalidad al final de cuentas es poca, porque muchos viven con esa incertidumbre, ¿verdad? De se me va a caer la casa. Pues sí, puede pasar en su momento, ahorita que están los sismos, los terremotos, ¿verdad? Hay mucho movimiento y al final de cuentas más tiende a inclinarse esos tipos de casas. Bien, Dios, el constructor del hogar. Dios es el creador de la familia, pues. Dios crea la familia, ¿verdad? Él es el que forma los cimientos estables. A través, se empieza con Adán y Eva, ¿verdad? Dios forma, pues, le da un espacio, un lugar al matrimonio, constituye, ¿verdad? Hace esa institución y hace algo estable, pues. La inestabilidad la dieron ellos, ¿verdad? Al pecar. Pero Dios es el constructor del hogar, ¿verdad? En la familia espiritual debemos de entender, pues, que nosotros hemos dado ese paso muy importante, el poder haber aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Pero eso no nos hace ser un matrimonio estable. Hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador, pero, ¿verdad?, tenemos que seguir las reglas y normas, principios, estatutos que Dios marca para nuestra vida matrimonial. Ese es el gran problema, pues, que se tiene en toda la sociedad y hay veces en la comunidad también cristiana. Dios, ¿verdad?, creador del matrimonio, lo podemos ver en Génesis 2:24, donde les da, ¿verdad?, y ustedes serán una sola carne, ¿verdad?, se unirá y dejará a su padre y a su madre, porque aquí hay algo muy importante. Cuando dice así Dios, ¿verdad?, y lo recalca en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, es porque Dios quiere que Él esté, ¿verdad?, en el hogar. Hay ocasiones en que los novios, ¿verdad?, se casan, pero hay mucha intervención tanto de la mamá y el papá, los padres de la novia y los padres del novio, y no dejan, ¿verdad?, pero son cristianos, pero no dejan que Dios, ¿verdad?, actúe en sus vidas. Cuando nosotros, ¿verdad?, hacemos nuestros votos y se dicen cosas muy bonitas, ¿verdad? Y la amarás con todo tu corazón, claro que sí. Y estarán en las buenas y en las malas hasta la muerte que los separe, sí. Pero esos votos que hacemos es para toda la vida. Cuando nosotros dejamos, ¿verdad?, de ver, ¿verdad?, a Dios como el constructor de nuestra familia, de nuestro matrimonio, estamos haciendo unas bases inestables. La inestabilidad la hacemos nosotros. Dios hace lo estable, ¿verdad?, pero nosotros hacemos la inestabilidad. Un cimiento, ¿verdad? Dios forma cimientos que nos dan gran seguridad. Y en esa gran seguridad nosotros, ¿verdad?, es cuando está el esposo, está la esposa, y ahí en medio está Dios. Dios es el que, ¿verdad?, nos da la fortaleza. Él nos da una familia estable, segura, un cimiento en el cual podemos nosotros reposar en Cristo Jesús. Porque
muchas familias decimos que somos cristianas, pero no queremos que Dios gobierne nuestras vidas. Cuando eso pasa, hay inestabilidad. Cuando eso pasa, hay problemas entre el esposo y la esposa. Y la edificación, esas son las bases, ¿verdad? Dios nos pone ahí como pilares en el hogar. Y vamos a poner, estoy haciendo, ¿verdad?, la alusión de una edificación material. Dios nos pone en los cimientos, ¿verdad?, como columnas del hogar, el esposo y la esposa. Y vienen después los pilares auxiliares, que son los castillos, que son los hijos. Si nosotros estamos inestables, ¿qué va a pasar con nuestros hijos? Van a ser hijos inestables también. Y eso, ¿verdad?, nosotros se lo vamos a heredar como que así es la familia. Como que la familia así se mueve. Se pelean todos los días, se discuten, hay veces hasta algunos golpes, ¿verdad? Hay agresiones y hasta muchos se divorcian porque piensan que esa es la solución a sus problemas. Es que, Señor, la mujer que tú me diste, ¿se acuerdan quién dijo así? Adán. Y así somos. La mujer que tú me diste es... No, hombre. Sacó las uñas. Y uno saca las pezuñas, ¿verdad? Pero en realidad somos, ¿verdad?, el esposo y la esposa somos las columnas principales del hogar. Y es por eso que nosotros primeramente tenemos que estar estables para dar hijos estables. ¿Sí? Entonces, Dios, ¿verdad?, es el que forma los cimientos en el cual nosotros podemos reposar, podemos descansar, un cimiento en el cual podemos construir un hogar, ¿verdad?, digno para poder vivir en Cristo Jesús. Y esto, ¿qué quiere decir el poder reposar, estar en Cristo Jesús? Que nosotros, ¿verdad?, tenemos que hacer lo que dice Él, buscar sus caminos, cumplir sus estatutos, sus principios, normas y reglas que aquí están en este libro. Pero cuando nosotros dejamos de hacer eso, dejamos de orar, dejamos, ¿verdad?, como esposos, dejamos de congregarnos, dejamos de leer la palabra, dejamos de predicar, nos volvemos inestables. Y ya el centro de atención, ¿verdad?, el que mueve el hogar ya no es Cristo Jesús, sino están siendo otras situaciones, y por eso es que hay muchas rupturas en los cimientos. Y cuando los cimientos se rupturan, ¿verdad?, se fracturan, empiezan las fisuras, después empiezan las fracturas, y después ya no hay mucho que hacer. Porque nuestro pensamiento es, piensa la gente, piensan los cristianos, que el divorcio es la solución a los problemas. Pero el divorcio solamente nos trae más problemas, nos trae situaciones inestables en el cual nuestros hijos, ¿verdad?, son los que sufren todas las consecuencias. Por eso es importante, pues, entender el Salmo. Empieza con una restricción diciendo: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si yo soy un buen esposo, o usted es una buena esposa, y llega su esposo, le hace su postrecito, se llevan bien, hay dinero por aquí, hay dinero por allá, y piensa uno que está bien.
¿Cuántas familias hemos visto? Oye, pero si se veía que vivían bien, se veía la apariencia nada más. Mas sin embargo, cuando Cristo Jesús no está en medio de nuestras vidas, en el matrimonio, ese matrimonio se va a fracturar tarde que temprano. Y es por eso que es importante pues entender esta palabra. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. En vano va a ser que usted atienda a su esposo. En vano va a ser que usted, ¿verdad?, le sirva unos frijolitos con huevito. En vano va a ser que usted, ¿verdad?, deleite a su esposo con muchas cosas. En vano va a ser que usted esté disfrutando en la sala con su esposo, porque no está Cristo en medio de todo esto. Y cuando eso pasa, las consecuencias son terribles. Tarde que temprano eso se va a fracturar, porque no está el adherente que es Cristo Jesús. Y cuando eso pasa, nuestros hijos que están en el fondo de la olla, ¿verdad?, que saben todos los problemas, ¿verdad?, ellos viven con ese pensamiento, viven con esos recuerdos, y cuando ellos se casen van a hacer lo mismo, porque es lo que le enseñamos, porque ellos van a pensar que el matrimonio así es, que se vive de apariencia. Hay mucha gente que tiene un ring en su casa y se dan con todo verbalmente y se agreden, se discuten, se maldicen, ¿verdad? Pero en la casa pasa todo eso, se dicen de todo. Sale a la puerta, lo despide la esposa. Ay, mi amor, te vas. Mi vida, ay, mi cielo, sabes que te quiero mucho, que te amo demasiado. Y ahí está la vecina viéndolo. Hola, vecina, ¿qué pasó? Hola. No, aquí estoy despidiendo a mi esposito, que nos amamos mucho, que nos queremos mucho. Entonces, los vecinos viven de esa apariencia, ¿no? Ah, qué bueno. Yo quisiera ser como esos vecinos que se llevan muy bien. Mira, hasta el carro lo deja, les está yendo bien. Pero es la apariencia. Por eso es que después platicamos y decimos, oye, pero si se llevaban bien, se veían, porque se maquillan por dentro, ¿verdad? Dentro de la casa es una discutidera, pero por fuera, ¿verdad?, están bien maquillados. Y esa inestabilidad nos trae grandes consecuencias, porque Jehová no está edificando ese hogar. Pero hay de aquel que tiene a Cristo en su corazón, ¿verdad?, y que tiene a Cristo de por medio en el matrimonio, que está en su hogar, ¿verdad? ¿Qué deleites podemos disfrutar? Podemos disfrutar de muchas situaciones, del poder convivir con la familia, con los hijos, disfrutar lo que Dios nos da y estar bajo la voluntad de Dios. Eso es maravilloso, vivir bajo la voluntad de Dios como familia. Y yo creo que eso nos lleva a una gran felicidad, vivir en Cristo Jesús. Yo hoy en día se los anuncio, creo que ya se los dije, por muchas situaciones, pues mi familia se fue para estudiar allá en Chiapas, pero yo voy y disfruto pues el estar allá con ellos. Me voy cada 15 días, cada 3 semanas, voy y estoy con ellos por el ministerio que tengo aquí, pues. Pero yo amo a mi esposa, amo a mis hijos, pues. La distancia es larga, son 4 horas de aquí a Chiapas, ¿verdad? Pero aún así Dios está de por medio, pues, en el matrimonio. Yo sé que un día Dios va a decidir, ¿verdad? Y yo tengo que estar con mi familia, porque amo a mi familia, pues, y Dios lo sabe. Y yo quiero estar con mi familia. Hay muchos esposos o esposas que no quieren estar con su esposo ni con sus hijos, porque hay inestabilidad, porque Cristo Jesús, ¿verdad?, no es la plataforma, no son las bases importantes. Por eso es que hay mucha inestabilidad, porque hay veces las bases las crea el papá, la mamá del esposo, ¿verdad?
lo crean. Y ahí están metidos, ¿verdad? Y piensan que así, y los consejos son terribles. Hay consejos de que, no, hombre, ¿se porta así tu esposo? Engáñalo. Eso es lo que quiere. Son los grandes consejos de los padres y de los amigos, de los vecinos y de muchas gente, ¿verdad? Cuando el mejor consejo es Cristo Jesús, es la palabra de Dios. Si Dios no edificare, ¿verdad?, la casa, en vano, todo lo que hagamos, ¿verdad?, va a ser en vano. Vamos a perder mucho tiempo. En una ocasión, hubo un hermanito que le preguntamos, hermano, ya se había convertido, tenía 1 año de convertido, pero yo espero que muchos no digan eso en el buen sentido, pues. Hermano, le dijimos, hermano, oye, una pregunta, ¿y cuántos años llevas de casado? Dice, llevo de casados, dice, 30 años, dice. Y feliz 1 año. ¿Cómo? Sí, dice, una cosa es que esté casado, pues, pero vivía yo un infierno. Dice. ¿Así? Sí, dice. Dice, pero llevo 1 año de felicidad. Dice. Y entendí, pues, porque dice, era una vida de perros y gatos, dice, todos los días. Y lo que yo hacía es irme a tomar, dice. Y así yo no quería estar en mi casa. Ahora quiero estar en mi casa, dice. No quiero salir, quiero estar con mi esposa, quiero disfrutarla, dice. Y entonces, eso a veces pasa. Y ya nos dio la respuesta, y es que ahora Cristo es el que está en nuestras vidas. Bendito sea el Señor. Gracias a Dios, pues, porque Dios es el que da, ¿verdad?, la estabilidad a la familia, ¿verdad? Entonces, siempre vamos a tener un hogar digno siempre y cuando dejemos que Él forme nuestros cimientos, ¿verdad? Que Él los forme y que nosotros, ¿verdad?, cuidemos esos cimientos que Dios forma en nuestras vidas. Gracias, pues, por ese punto muy, muy importante, ¿verdad? Porque así Él nos da, ¿verdad?, la paz, ¿verdad?, el refugio, la felicidad. Él es el único que nos da esa paz, esa felicidad, esa tranquilidad, ¿verdad? Nosotros podemos disfrutar, pues, de lo que Dios nos da. Entonces, hermanos, la verdad es que es importante, pues, que nosotros entendamos que Dios es el que da la felicidad a través, ¿verdad?, de su persona, a través de su presencia en el hogar. Fíjense bien cómo dice nomás un texto que lo voy a leer, dice, así también los maridos, dice, deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Qué importante es eso. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Y de ella habla, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Hay un círculo, ¿verdad?, que hay veces en las familias no se alcanza a cerrar. Ame el esposo a la esposa como a sí mismo, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es tu prójimo. Pero es tu esposa. Es con la que convives, con la que vives todo el día, con la que dan soluciones a muchos problemas, ¿verdad? Y la esposa lo mismo, pues. Cuando pasa eso, ¿verdad?, y el Cristo Jesús está de por medio,
El resultado es un hogar feliz. Es un hogar en el cual disfrutan ambos, ¿verdad? En el cual cuando hay problemas, absorben los problemas ambos también, sienten lo mismo, pues. Cuando hay una situación difícil, las situaciones estamos expuestos como familia, como hogares cristianos, estamos expuestos a cualquier situación. Pero pase lo que pase, mientras Cristo Jesús esté en nuestras vidas, ¿verdad? Él va a sostener cualquier situación adversa a nuestras vidas. Bien, y voy a dar otro punto más, ¿verdad? Dios, el constructor del hogar, ¿verdad? Él es el que forma los cimientos estables y Él es el que edifica con fortaleza. ¿Por qué se dice pues que Él es el que edifica con fortaleza? Porque con la presencia de Dios, que es su palabra, hacer, ¿verdad?, sus mandamientos, cumplirlos, con eso pues se da la fortaleza en la familia, ¿verdad? Porque de los cimientos vienen las columnas, que son el esposo, vienen los pilares, que son los hijos, y va a dar una gran fortaleza si usted le quiere echar una losa más, ¿verdad? Va a dar una gran fortaleza para poder sostener, ¿verdad?, esa casa. Y para poder sostener el matrimonio, para poder sostener ese hogar que es tan importante vivir en estos días, ¿verdad? Ahora que vemos las escenas del terremoto, la gente se solidariza, ¿verdad? La gente restaura, a veces sana muchas heridas, pero ¿por qué pasar por todo esto para poder restaurar nuestras vidas? Si Cristo Jesús es la solución a nuestros problemas. Hoy en día, si usted vive, ¿verdad?, como el ejemplo que puse, peleando todo el día, discutiéndose, agrediéndose, quiero decirle a usted, esposo, que Dios nos creó pues a los varones, creó a la mujer, y nosotros, si es nuestra esposa, tenemos que cuidarla, ¿verdad? Como vaso frágil, dice. Un vaso frágil que es un cristal muy delicado, ¿verdad? Nosotros tenemos que cuidar a la esposa así. Cuidarla, atenderla como vaso frágil, pues, que no se nos vaya a romper, que no se nos vaya a quebrar. Porque así debemos de ver a las esposas. Entonces es importante que usted entienda pues que si usted no ha vivido bien, si usted es cristiano o no es cristiano, pues lo primero, si usted no es cristiano, debe aceptar a Cristo como Señor y Salvador, para que usted deje llegar a Cristo en su matrimonio, en su hogar, ¿verdad? Yo no estoy hablando del hogar, una edificación, estoy hablando simple y sencillamente haciendo una relación, ¿verdad?, de la construcción con la construcción del hogar. Pero si usted está rentando, si usted tiene un hogar pequeño, entonces usted puede ser feliz teniendo a Cristo Jesús en medio de usted, en el hogar. Hay gentes que viven, ¿verdad?, en un techito de palmita, lo que sea, y son felices. ¿Y saben por qué? Porque Cristo Jesús está de por medio. Y yo agradezco a Dios, pues, por muchas familias que pasan situaciones económicas difíciles, pero eso, ¿verdad?, no hace inestable a un hogar. La economía no debe ser inestabilidad para el hogar, sino al contrario, eso debe de reforzar nuestras vidas como matrimonio,
porque sabemos que Dios está ahí supliendo, ¿verdad? Cada día, cada momento en el hogar. Entonces, Dios, ¿verdad?, es el que edifica también con fortaleza, mientras Él sea el constructor, ¿verdad?, de los cimientos, formará los castillos, columnas, que son los hijos y la esposa, ¿verdad?, castillos reforzados por los padres, ¿verdad? Dios da por medio, ¿verdad?, en la familia, es el que hace que los hijos, ¿verdad?, sean de gran bendición. Dios es el que nos da la fuerza para sostener el matrimonio, el hogar, ¿verdad?, un hogar digno, ¿verdad? Dice en el versículo 3, he aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa estima del fruto del vientre, dice, como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. Usted llenó, pues, su vida con la palabra, pues. Usted llenó su vida con buenos principios para sus hijos. Usted sí llenó, ¿verdad?, su vida de sus hijos con buenos ejemplos. Cómo tratar a la esposa. Tenemos que tratarla como Dios quiere que tratemos a la esposa, a los hijos. ¿Y saben qué? Ellos, el día que se casen, van a decir, el matrimonio así es porque así vivía mi papá y mi mamá. Cuando había algún problema, yo veía que se ponían a orar. Yo veía que lloraban juntos, se abrazaban y decían, pues vamos a dejarlo en las manos de Cristo Jesús. Y entonces ellos van a entender que el matrimonio, ¿verdad?, está sostenido por Cristo Jesús. Porque si no, dice la palabra del Señor, decía Jesucristo, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este traerá un gran fruto, ¿verdad? Y eso es, porque dice, separados de mí, nada podéis hacer. Y lo aplicamos, ¿verdad?, al matrimonio, y realmente nada se va a poder hacer. Lo que vamos a hacer son hijos, ¿verdad?, inestables, hijos que se van a desviar del camino de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos siendo de ejemplo para ellos. Tarde que temprano, pues, los hijos van a sufrir las consecuencias. La apariencia, esa no es estable. Tarde que temprano va a venir un agua, ¿verdad? Cuando usted se maquilla, cuando vemos a mujeres o a hombres también, ahora que hoy en día ya en la actualidad se maquillan. Mi hermano no se maquilla, lo veo muy joven, pero yo creo que no se maquilla. No te maquillas, hermano, ¿verdad? Y entonces hay mujeres, ¿verdad?, que se maquillan y usted las ve y se ven muy guapas, ¿no? Pero ¿saben qué? Dios nos dio, ¿verdad?, esta piel, este cutis, para vivir así, pues. Las mujeres luego me van a decir muchas cosas, pero realmente, pues, hay muchas que se maquillan y yo digo que no está mal, está bien, pues. Pero, ¿qué pasa si van a una fiesta y le agarra la lluvia antes de llegar? Eso se va a desprender todo el maquillaje, ¿verdad? Porque el maquillaje así es, no es estable. Lo único que es estable aquí es la presencia de Cristo Jesús en la vida de los matrimonios. Entonces, Dios, ¿verdad?, es el que nos da la protección, Él es quien nos prospera, el que nos sustenta, ¿verdad? El que nos da un hogar digno depende del 100% de que Dios esté en medio de la familia. ¿Sí? Y yo quiero concluir con esto, ¿verdad? Que la riqueza de la familia está en Cristo Jesús. Eso es lo que la riqueza de la familia está en Cristo Jesús. Solo hablaremos de dos casos, ¿verdad? Los casos
que no tienen a Cristo Jesús, ¿verdad?, en su corazón, y eso quiere decir que Cristo no está en medio, pues no está edificando ese hogar. Tarde que temprano sus problemas lo van a tener. El otro caso es el que, aún siendo cristianos, si ustedes, ¿verdad?, no dejan que Cristo gobierne sus hogares, son hogares cristianos infelices, ¿sí? Porque, como les vuelvo a repetir, el inicio del salmo inicia con la restricción: si Jehová no edificare la casa, ¿verdad?, en vano trabajan. Todo lo que hagamos va a ser en vano. Los años que pasen, la edificación que hagamos, lo que construyamos con nuestros hijos, lo que hagamos, pues, va a ser en vano. No va a ser funcional, solamente va a ser apariencia, ¿verdad? Entonces, va a ser en vano todo lo que hagan, ¿verdad? Entonces, punto número 1. Invitemos a Cristo Jesús a nuestros corazones, o sea, aceptándolo como Señor y Salvador en nuestras vidas, para que Él sea quien gobierne nuestro matrimonio. Y si usted no está casado y si usted apenas tiene a su novio, invite a Cristo Jesús a su corazón para que usted lleve una gran seguridad de que su matrimonio, ¿verdad?, va a ser un matrimonio estable, siempre y cuando yo, ¿verdad?, acate las órdenes de lo que Dios habla a nuestras vidas. Bien, entonces, punto número 2, dejemos que Él sea el constructor de nuestros cimientos, no dejemos que nuestros, ¿verdad?, que nuestros papás, que otras gentes sean quienes armen, ¿verdad?, los cimientos, porque esos cimientos no son duraderos, sino al contrario, vienen problemas, ¿verdad?, vienen situaciones difíciles. Punto número 3, dejemos, ¿verdad?, que nuestro hogar esté gobernado a la manera que Dios quiere, ¿verdad? Que Dios quiere que se formen así, para que sea un hogar funcional. Había una canción de un español muy conocido, Rafael, que cantaba a mi manera, ¿verdad? Muchos quieren casarse en Cristo Jesús, pero quieren hacer su vida a su manera, y esos son los que después traen muchas consecuencias, ¿verdad?, a sus vidas. Entonces, dejemos, ¿verdad?, que Cristo Jesús sea nuestro constructor de nuestro hogar, para que éste pueda soportar las inclemencias del tiempo, hablando de una construcción, ¿verdad? Vientos, tormentas, sismos, terremotos, etcétera. Cualquier problema que tengamos en el hogar lo vamos a soportar, porque Cristo Jesús, ¿verdad?, es el que toma esa carga. Cristo Jesús es el que está de por medio, Él es el que recibe todas las situaciones, ¿verdad? Y así dice el Señor: déjenme sus cargas, ¿verdad?, para que yo los haga ligeros, para que tu carga no sea pesada, ¿verdad? Y yo, déjenme esas cargas a mí, yo me las voy a llevar, yo las voy a resolver, pero confíen en mí, pues. Y cuando nosotros confiamos en Cristo Jesús y lo dejamos en medio del matrimonio, usted va a ver la diferencia. Usted va a ver la gran diferencia. He sabido de hermanos, pues, que estuvieron a punto de divorciarse, pues, y han llegado a tener un gran consejo. Una hermana que estaba a punto de divorciarse, le faltaba solamente la última sesión para la última firma, y se le dieron un consejo, pues. Y la hermana acata las órdenes y dice: voy a ver si de aquí a 15 días, que es la última sesión, esto da resultado. Y les voy a decir una cosa: hoy en día vive feliz. Con su esposo no se divorció, porque entendió, ¿verdad?, que la solución es tener a Cristo Jesús en su matrimonio. Bien, entonces, la edificación del matrimonio, ¿verdad?, cuando Cristo Jesús está de por medio, será indestructible. Teniendo en medio a Cristo Jesús, ¿verdad?, pase lo que pase, ese matrimonio, esas bases jamás se van a fracturar. Pero
no solamente el esposo o la esposa, sino tenemos que contagiar a nuestros hijos. Y les decía yo una frase, ¿verdad? Que la riqueza de la familia está en Cristo Jesús. Josué dijo, con esto me despido, y Josué dice, en una de las frases que dice, pero yo y mi familia, ¿verdad?, serviremos a Jehová. Esa es la manera en que la riqueza de la familia está en Cristo Jesús. Dios los bendiga, hermanos, y gracias pues por este momento, el que Dios nos presta, el que Dios nos da. Yo agradezco a Dios este tiempo tan valioso, yo agradezco a Dios este espacio que el Señor nos da, y gracias por estar aquí, atentos a lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Agradezco a Dios la oportunidad, el tiempo, ¿verdad? Y sobre todo los que están pues ahí viéndonos, gracias a Dios, les agradecemos. A veces nos mandan los mensajes, a veces les mandamos saludos a todos pues los que nos están viendo, y que espero pues que este mensaje haya sido de mucha y de gran bendición a sus vidas. Dios les bendiga. Mi nombre es Román Cordero López y soy de la Iglesia Bautista Nuevo Nacimiento de aquí de la ciudad de Coatzacoalcos, y yo espero que este mensaje haya llegado a sus vidas y que tengan y disfruten un bonito fin de semana juntos con la familia y en medio de Dios. Gracias a Dios, hermanos. Gracias. Al estar en tu presencia.
tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final.